en el carro, voy y pongo el rosario y empiezo a hacer el rosario. Mira qué interesante que sin escuchar ese testimonio, pero el Señor nos está llevando a llevar esa vida, a que ya hay que pasar a un próximo nivel, ¿verdad? Ya vamos a seguir un poquito más profundo en el mar, ¿verdad? En esa mar. Qué bueno escuchar eso, ¿verdad? Y impresionante porque no es algo que tenemos planificado, pero el Señor se encarga, ¿verdad? Qué cosa más hermosa, gracias Señor. Pues entonces seguimos porque todavía falta. Dice, Falta. claro, también nos ok. dice que debemos llevar una vida de penitencia por amor a Dios. Y aunque no da muchas especificaciones de eso, ese pedacito, pero nosotros también, ¿verdad? Para poder alcanzar la santidad tenemos que entrar en tiempos de sacrificar la carne, porque la carne es la que no nos permite llegar a la santidad. Y dentro de la ¿verdad? De las penitencias, pues los ayunos, la oración, rodillas, los que pueden hacerlo, ¿verdad? A veces hasta quedarse de pie cuando te puedes sentar. Sí. El aguantar la queja cuando tienes dolor, el dolor de la enfermedad. De diferente, el Señor mismo nos provee, yo creo que todas las herramientas y todos los momentos propicios para nosotros alcanzar esos pequeños momentos de ofrecerlos a Dios, ¿verdad? Por amor a Él, no porque pues tengo que hacerlo, sino porque realmente sale de nuestro corazón. Yo he escuchado de varios santos que duermen en tabla o que duermen en el suelo o, con por piedras, ejemplo, cosas que las molesten. Santo Domingo, que siendo un niño, él ponía piedritas en la cama para dormir. Y el sacerdote le decía que no lo hiciera, pero él las ponía como quiera porque quería hacer ese pequeño sacrificio. Y obviamente en el caso de Santo Domingo, ¿verdad? Él murió joven, él murió a los 15 años. Y él tenía un lema que decía, prefiero morir antes que pecar. Morir antes que pecar. Ese era su lema desde jovencito, desde que hizo la primera comunión. Él escogió ese lema. Y ¿verdad? A su corta edad, el Señor lo llevó a los altares también por lo mismo. Él, ¿verdad? Se enamoró tanto de Jesús, de la Eucaristía, que eso era lo que él decía. Él prefería morir antes que pecar. Y así fue. La vida de los santos es algo que nos invita mucho a conocer al Señor, a enamorarnos, ¿verdad? Es parte del propósito de este programa, pero han habido tantos temas que no habíamos tocado ninguno. Pero desde el nacimiento de mi pila bautismal era uno de los propósitos, era compartir las vidas de santos. Este es el primero que hacemos, porque realmente es que han habido tantos temas interesantes que es el primero. Pero nada, lo seguiremos haciendo más adelante. Y tenemos, y hoy sí que no se queda, hoy le vamos a poner fecha al programa del Gran Milagro. Perfecto. ¿Me falta algo? Sí, no, adelante, mi amor. Entonces, lo próximo que tenemos, ¿verdad? Que lo estaba leyendo también y lo vemos en la historia de San Martín, eran las virtudes que más resaltaban. Él tenía muchas, pero solamente se anotan 7 que son las más que se resaltan, comenzando por la obediencia, la fe, la castidad, la caridad, sinceridad, la generosidad, el respeto por todo y por todos, ¿verdad? Porque él no respetaba solamente al ser humano, como decíamos ahorita, sino todo aquello que les rodeaba. Y la humildad. Y una de las cosas que aquí no lo menciona, ¿verdad? Porque esto es un documental pequeño, era que él, mucho más allá de su vida sacramentada, de su vida consagrada a Dios, él también defendía los derechos humanos. Él defendía a los esclavos. Claro está, si el esclavo estaba por donde no tenía que caminar, él lo ajustaba. Exactamente. Pero porque él era justo, sí, muy justo. Muy justo. Pero siempre defendía esa parte, ¿verdad? Porque él era mulato, pero él no era esclavo, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, pues lo trataban de tratar de esa manera, sin embargo, no era así. Y él se hizo esclavo, por decirlo de esa manera. Esclavo, pero esclavo de Cristo, para servirle a él. Y él defendía, ¿verdad? Él defendía la injusticia. Entonces, una de las pasiones que yo le estaba comentando ayer a Carlos era que dentro de lo que yo podía observar, porque no lo dice en ningún sitio, pero tú lo puedes captar de su historia, es que él tenía unas pasiones específicas y era la pasión por la cruz. Por eso es que lo vemos en la historia, ¿verdad? De que él levitaba delante de la cruz y lo que hacía era que lo besaba, besaba al crucifijo. El amor que él tenía por Dios y por los hermanos. Y otra cosa era que
lo más que él anhelaba era predicar en el mundo entero el amor de Dios, para que la gente se convirtiera. Ese era el deseo, era el anhelo que había en su corazón. Y cuando él iba a estos lugares en el momento, ¿verdad?, que estaba en ese don de bilocación, él lo que llevaba era ese mensaje. En algunos casos era visitando a los enfermos, yendo a donde había, ¿verdad?, la necesidad, pero su prioridad era llevar el mensaje de evangelizar a esos lugares, incluyendo indígenas que no conocían al Dios verdadero. De verdad que es algo bien, bien bonito la historia de San Martín de Porres. Dice, ahora que tú estabas hablando de su, ¿verdad?, de su justicia y su rectitud, dice que una de las facultades que tenía era la evidencia, porque Exacto. Él podía llegar a los lugares de los enfermos y les llevaba medicinas o alimentos que les hacían falta, pero que ellos no los habían solicitado. Y era lo que necesitaban para ser curados. Y entonces dice que una historia que cuenta que su hermana Juana le sacó un dinero del esposo y se lo llevó a Martín, ¿verdad?, para que hiciera sus obras. Y pensando nosotros, ¿verdad?, tú y yo, que ella había hecho una buena obra, que ella había sacado dinero para darle y compartirlo con los pobres, Martín le llamó la atención, ¿verdad?, la regañó. ¿Por qué? Porque le estaba robando a su esposo. Eso lo cogió prestado. Así que esa actitud, aunque fue muy buena, pero él la vio de esa manera, ¿verdad? Le estás faltando a tu esposo y no aceptó ese dinero que ella le trajo. Luego, él, ¿verdad?, él lo puso de buena forma, continuó, ¿verdad?, porque una de las cosas que tuvo como fruto fue la conversión de su hermana y del esposo, ¿verdad? Ambos se convirtieron. La hermana siempre estaba pegadita de él, pero el esposo de ella pues también se convirtió a través de la vida y el testimonio de Martín. Exacto. ¿Qué más? Creo que ya con eso. Los atributos, que eso está por ahí también. Los atributos que se ven con San Martín, ¿verdad?, que están en la lámina. En la lámina. Que podemos ver en la foto que aparece. Crucifijo, la escoba, el pan, el gato, el perro, el ratón y la paloma. Eran los animalitos, ¿verdad?, específicamente con los que él compartía más y hablaba, ¿sabes? Él le hablaba y ellos era como ellos le respondían en sus gemidos y en sus sonidos. Mire, si usted está todo el día pasando la escoba en su casa, ya sea con amor, ya sea porque lo hace porque le gusta, o ya sea porque lo hace porque le hastía, ya sea porque lo hace porque no soporta ver una manchita en el piso, hágalo con alegría. Sabe Dios si ese va a ser el instrumento que usted va a ser santo o santa. Si le tocó fregar, hágalo con alegría. A veces son cositas difíciles, ¿verdad? Pero en alguna de ellas vamos a encontrar eso que lo vamos a hacer con alegría. Y eso va a ser un instrumento de salvación para usted y para nosotros. Amén. Amén. Mira, visualizando, ¿verdad?, la imagen, veo la paloma en el aire. O sea, no vemos la paloma posada en algo, lo vemos en el aire y lo visualizo así y pienso, ¿verdad?, y me viene a la mente que el Espíritu de Dios siempre estaba con él. Que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nosotros lo vemos como el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios siempre, para mí, que siempre estaba con él, porque una persona que vaya de un sitio a otro tiene que ser que sea alguien bien unido y alguien, como lo digo ahorita, ¿verdad?, pero el Espíritu de Dios siempre estaba con él. Lo veo de ese punto de vista, porque ahora, si tú miras, él tiene el crucifijo en la mano, el escoba en la mano, pero al lado tiene la paloma. Exacto, y en el aire, la tiene planeando. Exactamente. Bueno, en lo que seguimos comentando acá y compartiendo, vamos a dejarles saber, ¿verdad?, a los hermanos que nos están escuchando, que si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden compartir en el chat y nosotros vamos a leerlo, ¿verdad?, al aire, para que también sus experiencias puedan ser compartidas con el resto de los oyentes. Bendito Dios, si tiene, ¿verdad?, como dice nuestra amada y amiga Luisa, si tiene una experiencia, ¿verdad?, no tiene que ser exactamente con este santo, ¿verdad? Ahora mismo estamos, mi pila bautismal, que estamos hablando de San Martín de Porres, pero que una experiencia bien dada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo creo que era él, que yo tenía una medallita, que mi abuela me la puso, casi siempre los abuelos, sí. Que era una medallita creo que era San Martín de Porres, si no me equivoco,
que tenía muchos perros alrededor. ¿Quién era? No. San Francisco. de Asís. Por eso digo que los dos se parecen mucho porque los dos eran frailes, los hábitos eran muy parecidos. Eran y los dos se ponen cerca de animales porque tenían ese don, ¿verdad? Tenía esa medallita cuando pequeño siempre. Yo, sin saberlo, vuelvo y digo, ¿verdad? Primero me llamó la atención leer sobre San Francisco de Asís, luego sobre San Martín de Porres, y sin saberlo me fui adentrando y me fui entendiendo muchas cosas de mí. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que a mí me encantan los animales. A mí no me gusta matar animales, de hecho, o sea, a mí en casa ni siquiera los ratones yo los mato. Yo lo que hago es que los saco. Claro que no los saco yo. ¿Verdad? No me gusta matar animales. No solamente eso, sino les hablo, ¿verdad? Me recuerdo que una vez nos pasó. Muchas veces con Luisa yo les hablo a las moscas. Sí, díganme lo que quieran. Pero yo siento que me hacen caso. Sí. Recuerdo que hay veces que las moscas se ponen difíciles. Muy difícil. Sí, porque hay veces que las moscas hacen otra cosa. Recuerdo que había una mosca que estaba, pero esa mosca era que me daba candela porque me estaba dando aquí en la cabeza. Se chocaba conmigo. Y recuerdo que le dije, mira, mosquita querida, en el nombre de Jesús, hazme el favor y te quedas quietecita ahí. Y no te vas a mover hasta que te lo diga. Y tengo a mi mamá de aquí presente que se echó a reír porque la mosquita se pegó en una botella que había y no se movió. Igualmente cuando yo tengo 2 perritos en casa, ¿verdad? Que los quiero muchísimo. No, pero termina esa de la botella. Bueno, pues finalmente, pues después de que terminamos de comer, le di permiso a la mosca para que se fuera y la mosquita se fue. Esto nos pasó y nos reímos en cadillo. De igual forma, cuando a veces hay tiempos, ¿verdad? Yo vivo en Guayama y hay tiempos donde hay moscas en el ambiente. Hay veces donde si dejamos la puerta abierta mucho tiempo, pues se meten las moscas. Hay ocasiones donde yo le digo, bueno, mosquitas, vénganse, vámonos. Y yo salgo por la puerta y cuando regreso no hay moscas en la casa. ¿Verdad? Y son cositas que me ocurren, pero al conocer la vida de San Martín de Porres y de San Francisco de Asís, vi que no estoy tan loco. No estoy tan loco nada. Es que las criaturas tienen que hacerle caso y cuando uno dice las cosas en el nombre del Creador, las criaturas tienen que obedecer. Así pues que, ¿verdad? Y vamos a hablar de ya ellos no son criaturas, ya ellos son hijos de Dios. Pero mira, una de las cosas que escuchábamos ayer, ¿verdad? Que estábamos, Carlos lo iba a mencionar y se lo olvidó, es que en este comentario, ¿verdad? En este reportaje, pues estaban en la parroquia del lugar, de allí de Lima. Sí. Y entonces este señor... No, para lo perdí. Este señor pues se le acerca a la reportera y pues él le dice pues que anda un grupo ¿verdad? En una gira, una peregrinación allí de otro sector. Entonces él empieza a hablar de la historia de San Martín, empieza a hablarle un poquito, pero él decide contarle de una anécdota de algo que sucedió hace unos años atrás. Te estoy hablando de unos 50 años atrás. Aproximadamente. Entonces, cuando esto sucede, él cuenta pues que esta pareja sale de su casa en su vehículo porque la esposa estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz, pero a mitad de camino, antes de llegar al pueblo, se quedan sin gasolina y ella estaba, ¿verdad?, para dar a luz. Entonces dice que ellos empezaron a clamar la intercesión de San Martín de Porres para que le ayudara, que le enviara a alguien para poder, ¿verdad?, resolver la situación. Y dice la historia que salió San Martín de Porres con un galón de gasolina, le llenó el tanque y ellos pudieron continuar. Wow. ¿Qué pasa? Cuando él está contando la historia, una persona que estaba dentro del grupo grande de la peregrinación se quedó así pasmada, ¿verdad?, en shock, asombrada, y le dice, esa fue mi mamá de mi hermano menor. Sí. Y entonces le entrevistan a ella y ella habla. Sí, ella fue la mamá de ella fue la que recibió el milagro. De que sí, que eso a mí me pararon los pelos a mí. Wow. Que eso realmente había ocurrido. Me dio risa porque yo digo, wow, uno pensaría que San Martín llegó y pues como él era
que curaba, pues los asistía. Él dice, no, fue que le